Hola, quiero estudiar hoy la segunda lección acerca del Evangelio. Es el Evangelio claro y quiero, pues como siempre es corto, solamente para que nos llame la atención un tanto a la realidad de Dios y cómo Dios puede seguir actuando en nuestras vidas. En primer lugar, en 1 Corintios 1:18 dice: porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros salvo es poder de Dios. Sí, no siempre lo van a entender. Dice que la palabra de Dios es locura, ¿verdad? Para algunas personas, alguien puede pensar que el Evangelio no es importante para su vida. Sí, porque el Evangelio nos convierte a la bondad de Dios. Aquí en 1 Corintios 1:18 el apóstol Pablo es claro. Cuando las personas no entienden el Evangelio, es lógico que no lo puedan entender, porque es algo que no va a obrar en su vida. Bueno, la gran verdad es que no quieren cambiar su vida de pecado y siempre van a dar una justificación para seguir viviendo esa vida pecaminosa, porque obedecer al Evangelio contrae como responsabilidad el arrepentimiento, el volverse a Dios y hacer las cosas de Dios. Entonces, las personas que no quieren escuchar el Evangelio, normalmente pues van a seguir una vida que va a ser muy diferente a lo que sí la decidimos, porque el Evangelio es poder de Dios y actúa en todo. Actúa en nuestras vidas, en nuestra familia, en lo que hacemos, en nuestro trabajo. Es poder para vivir. Es sentido de vida. Es vida real. No es solamente una manera de vida. No vamos a decir que porque creemos en el Evangelio tenemos una manera de vida, porque no. Tenemos una vida, es la real vida, porque tenemos esperanza, confianza, y eso hace el Evangelio. Es lo único que puede hacerlo, no tiene otra vuelta. Y aquí el apóstol Pablo lo está diciendo. Recordemos que la pasada semana estudiamos que en Romanos 16, Pablo decía que él no se avergonzaba del Evangelio, porque es poder para de salvación a aquel que cree. Sí, es un poder, el poder de Dios viene y actúa en nosotros. Claro, cuando nos bautizamos para el perdón de pecados, después que hemos escuchado a Jesús, si usted ha escuchado y usted ha creído y cree, y usted necesita confesar su nombre, y usted entonces, pues en el nombre de Jesús, necesita arrepentirse de haber vivido una vida separado de Dios, entonces, ¿qué le va a hacer? Se va a bautizar para que Dios le perdone sus pecados y comenzar una nueva vida. ¿Una nueva vida de qué? No una nueva vida en economía. Tal vez Dios se lo dé. Amén. No es una nueva vida en salud. Tal vez Dios se lo dé. Son promesas. Amén. Una nueva vida en el espíritu, que como resultado le va a bendecir su salud, le va a bendecir su economía, porque dice que cuando obedecemos el Evangelio y nos sometemos a la voluntad de Dios, llegan a nosotros tiempos de refrigerio espiritual, pero también refrigerio en salud, en economía, en muchas cosas, en paz, en bondad, porque vamos a ser transformados, vamos a entender algo que antes no entendíamos. Vamos a entender que la gloria de Dios nos irá llevando y que iremos creciendo en su poder, porque es poder de Dios. Sí, es un poder grandioso. Tenemos que entender que cuando el apóstol Pablo en 1 Corintios 2:4 expresa: y ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración y de poder. Sí, los que estudiamos la Biblia muchas veces lo hacemos con poder, con fuerza, pero no es con nuestra sabiduría, no es con el poder de Dios. El Espíritu Santo nos usa porque tiene como intención de que usted conozca la voluntad de Dios para usted, la buena voluntad de Dios para su vida. Eso es algo importante. A veces cuando lo expresamos, oh, qué buena voz tiene, oh, no es eso.
La voz, claro, es un don, es un regalo que Dios nos da. El poder entender otro regalo que Dios nos añade, pero para el uso de su gloria. Es por eso que no se trata específicamente de los dones que Dios nos ha dado. Se trata específicamente de lo que Dios hace por medio del Evangelio con nuestros dones. Tenemos que entender que la gracia de Dios es más allá de algo que nosotros pretendamos conocer o buscar. Es más allá de eso. Dios quiere guardarnos y quiere mostrarnos con claridad cómo Él puede manifestarse. Y es el Evangelio. El Evangelio obra para salvación de nuestras vidas. Dice así, en 1 Corintios 4:20, lo dice el apóstol Pablo, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. No es palabrería, no es una doctrina de palabrería, no es una doctrina o una enseñanza que simplemente pues esté para, o sea, que sea hecha para estar hablando. No. Es porque esas palabras cuando se hablan son palabras poderosas en Dios. Son palabras que producen poder de Jesucristo en nuestras vidas. Es el poder de Dios llegando a nosotros para que podamos abrir los ojos a una realidad grandiosa. Es maravilloso. Tengamos en cuenta que la palabra de Dios es una llave que abre tu mente. Alguien puede decir, te explota la mente. Yo digo, abre tu mente y te revela muchas cosas grandiosas que están más allá de nuestro alcance, de nuestra imaginación. Dice 1 Tesalonicenses 1:5, pues nuestro evangelio no vino a nosotros solamente en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo y con plena convicción, como sabéis qué clase de personas demostramos ser entre vosotros por amor a nosotros. Sí. El evangelio nos ayuda a transformarnos. No solamente nos mueve de la oscuridad espiritual donde antes estamos hacia la luz, hacia la bondad de Dios, hacia la claridad de vida. Así como hace un rato pues estaba oscuro, ahí está el sol afuera, y de momento ahora vino la claridad y eso hace de que pueda verme mejor ahora, pero no importa. Así es el evangelio. El evangelio cuando llega te esclarece, te saca de atrás y te pone adelante. Te saca de la oscuridad y te pone a luz. Te transforma, pero te transforma desde tu mente, porque cuando en tu mente encuentras la bondad de Dios, dice, pensad en lo bueno, en lo justo, en lo amable, en todo aquello que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza en esto, pensad. Filipenses 4:8 dice el apóstol Pablo. Entonces el evangelio te ayuda a pensar en lo bueno, en lo grande, en lo glorioso, en lo amable, en lo benigno, porque eso hace el evangelio. El evangelio no es para que prosperes. Algunos hablan del evangelio de prosperidad. No. Puedes usar la parte, yo respeto eso, pero bueno, en mi opinión, el evangelio, claro, todo aquel que está cerca de Dios, que es el dueño de todas las cosas, puede recibir muchos bienes, pero no es precisamente para bendecirte financieramente. Eso es algo que está implícito si hay propósito de Dios, pero no es por esa razón que el evangelio se debe buscar. Recordemos que el apóstol Pablo lo enseña claramente. El mago pues quería que Pablo le vendiera. Le dejo eso como tarea. Le vendiera al Espíritu Santo. ¿Qué estás haciendo? Tu dinero perezca contigo. Tenemos que entender en algo. El evangelio es para salvación. ¿Por qué razones nos acercamos a Dios? En primer lugar, primera de Pedro, verdad 1:9, nos dice que el propósito de acercarnos a Dios es resucitar. Ese es el propósito de convertirnos en cristianos. Porque vamos a resucitar.
El éxito, 1 Juan 3:29 también lo dice, porque amado deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu amor. Claro, eso es lo incluido, pero no podemos buscar a Dios para salvar la salud, porque la salud, como quiera que sea, vamos a morir, ¿verdad? Murió un gran amigo de Jesucristo, Lázaro. Él vino, resucitó, pero la muerte no es un problema. El problema es perder la eternidad. Y ese es el Evangelio. El dinero no es un problema. Dios ha prometido que todas las cosas, ¿verdad?, que hagas, Él la va a bendecir y por supuesto vas a resolverlo. El propósito es, ¿para qué quieres el dinero? Con motivos egoístas va a ser difícil, ¿verdad? Porque al final lo que has provisto, ¿de quién será? Como le dijo, ¿verdad?, al hombre rico. Parece ahí también en el Nuevo Testamento, en Mateo. Pueden buscarlo, se lo doy como tarea. El caso es esto. El Evangelio es para salvación. Claro, tiene incluido la bendición, que en su voluntad Él lo puede hacer. Él es digno. Claro, Él te puede ayudar, por supuesto. Te puede bendecir tu salud, te puede bendecir, pero no es el motivo principal para lo cual Dios nos dio el Evangelio. Nos dio el Evangelio para que nos salváramos, para que renaciéramos con una nueva vida en Cristo, para que fuéramos capaces de perdonar, para que fuéramos regenerados desde nuestros corazones, para que fuéramos regenerados desde nuestras almas, para que podamos ser transformados por la gloria y el poder de Dios en nuestras vidas. Hay muchas cosas que Dios también nos muestra con su poder. Y para eso, Dios siempre hace de que su gloria sea en nosotros, y porque el Evangelio nos llegó con un propósito para manifestar su nombre. Termino con el Salmo 106:8. No obstante, lo salvó por amor a su nombre, para manifestar su poder. Es por amor. Cristo ha sido dado para que nosotros, creyendo en Él, obedeciendo y bautizándonos para el perdón de pecados, también podamos recibir la gracia. El Espíritu Santo como regalo que nos va a ayudar a transformarnos. Y eso es algo que estaré estudiando, ¿verdad? Cómo podemos cambiar, cómo podemos alcanzar y cómo podemos convertirnos en cristianos fácilmente, conforme a lo que enseña el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones a todos. Gracias por estar escuchando. Espero que con la gracia de Dios también te vaya bien esta semana. Estaré preparando para la próxima semana. Espero verte también. Y como siempre, por favor, puedes compartir este mensaje de la claridad del Evangelio con todo. Mi deseo solamente es que la palabra de Dios sea sembrada en tu mente para que germine en tu corazón y que tengas frutos de justicia, de paz, de amor, de bondad, y también puedas alcanzar la vida eterna y te vaya bien a ti, a los tuyos y a los que te hieren. La paz sea el Señor con todo. Gracias, bendito sea el Señor. En el nombre de Jesús. Amén.